Muchas gracias a todas las personas que hacen posible todo lo que se hace aquí en el salón, que definitivamente no es solo la entrega en palabra, sino también esos detalles que permiten escuchar, ver, atender en este día de sábado. Muy bien, ya estamos casi listos. Siempre veo mi agenda. Ahora este aparato, ¿verdad?, se ha transformado no solo en reloj, no solo en teléfono, también en agenda. Así es que si hay algún mensaje o algo que quieran los encargados hacerme saber, cada día usamos menos el papel y el lápiz. Ahora es todo digital y entonces por eso reviso antes de iniciar si ha llegado algo para poder entonces iniciar sin problemas. Quisiera iniciar este mensaje diciéndoles que para nadie debería ser novedoso escucharme decir que los tiempos que hemos estado viviendo, en particular en este siglo XXI, son tiempos extraños. Y también entiendo yo que para nadie debiera resultar novedoso que estos tiempos extraños sean causa de temores, de dudas e incertidumbres. Podríamos decir que el siglo XXI, desde su génesis, ha tenido esta marca, esta huella. La incertidumbre de lo porvenir ha generado una incontable gama de especulaciones. El siglo XXI partió así, si acuérdense nada más lo que se decía que iba a pasar en el año 2000, ¿verdad? Iba a empezar una tragedia en lo computacional, una tragedia económica. Mucho se habló, se dijo de lo que iba a pasar al inicio de este siglo XXI y lo que ha pasado después nos ha llenado de dudas. Prácticamente todos los días uno se plantea, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y hay mucha especulación al respecto. La palabra especulación, en su primera acepción, porque también hay una acepción económica, pero no me voy a referir a aquello, me voy a referir a la primera acepción, que es suposición o teoría más o menos meditada o fundamentada que se hace sobre una cosa. Eso es especulación, suposición. Más o menos meditada que se hace sobre una cosa. Incluso me atrevería a decir que nuestro siglo, eso es lo que estoy diciendo yo hoy día, después de 22 años de este siglo XXI, o 23 años del siglo XXI, si tomamos el año cero, ¿verdad? Que nuestro siglo será recordado como el siglo de las especulaciones, de las suposiciones. En todas partes y en todos los países se especula respecto del presente y del futuro. Los tiempos del conflicto social, por ejemplo, generó cientos de especulaciones, cientos, tanto el conflicto en sí mismo como en sus causas y quienes estaban detrás del mismo conflicto. Los tiempos de pandemia han generado una cantidad de especulaciones increíbles. Las redes sociales,
las radios, uno escucha una cantidad de suposiciones respecto de la misma por doquier. La sopa china, la pandemia, la conspiración en curso. Estas son algunas de las cosas que se dicen. Y ahora los tiempos de guerra. La guerra de Rusia y Ucrania está generando también un espectro no menor de especulaciones, suposiciones, lo que va a pasar en el futuro. Y querámoslo o no, esta guerra que se está viviendo en Rusia y Ucrania, tarde o temprano verá su fin. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar después de la guerra? ¿Cómo quedará el mapa de esa zona del mundo? ¿Ucrania se dividirá por la mitad? ¿O será solamente el borde? ¿O será todo el borde extendiéndose por los mares allí dispuestos? No sabemos. Las especulaciones en todo tipo de cosas llegan al cielo. Y desde la vereda que usted esté mirando hay una especulación en curso. Porque eso es lo que pasa cuando uno analiza la realidad. Depende de donde usted esté mirando, hay una suposición respecto de lo que está ocurriendo. Y por eso, si tuviésemos que desglosar todas las especulaciones que se hacen del día a día, no terminaríamos. No quiero usar la palabra nunca, porque nunca no es una buena palabra que un sabio debe, o que una persona debe decir. Nunca. Pero hay que ver que hay una enorme cantidad de especulaciones, porque cada evento que pasa, cada circunstancia que se vive, genera especulaciones diferentes, dependiendo, como digo, del ángulo o la orilla donde uno esté mirando. ¿Y qué decir de las especulaciones que se hacen de las especulaciones? Porque esa es la tragedia, ¿verdad? Las especulaciones que uno hace de una suposición o de la posverdad, que en el fondo, como explicaba don Omar, ha llenado nuestro mundo. La posverdad es una manera elegante de hablar de las mentiras que corren alrededor del mundo. Estos últimos años, quizás por el hecho de tener acceso a tanta información real y o ficticia, el mundo se ha llenado de realidades y no todas esas realidades son verdad. Muchas de ellas son imaginarias. Al final del día tenemos un mundo lleno de ideas que no son reales. Y esto pasa con el presente, pasa con el futuro y paradójicamente pasa con el pasado. Y digo paradójicamente porque el pasado ya pasó, pero cuando se analiza el pasado también hay tanta información. El que cuenta la historia cuenta una versión distinta de la historia, como dicen en historia, ¿verdad?, que los que escriben la historia son los ganadores, y los ganadores siempre cuentan una historia en donde son héroes o son víctimas, pero la realidad propiamente tal, o la verdad propiamente tal, esa se pierde en el espectro grande que hay de especulaciones y de opiniones y de observaciones que se tienen. Y por eso, depende de donde usted esté mirando, va a tener una observación y cuesta realmente preguntarse qué es lo que estamos viviendo, por ejemplo. Por ejemplo, si analizamos los hechos respecto de lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que estamos viviendo en Chile hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo en Chile hoy? Bueno, a nivel local tenemos que decir que estamos viviendo un traspaso de mando. Ayer las noticias, desde la mañanita hasta la tarde, en donde, y discúlpenme que me ría, pero don aparato que uno encendiera, estaban las noticias en este sentido. El expresidente Sebastián Piñera, a quien se le llama ahora el ciudadano Piñera, entregó el mando del país a don Gabriel Boric, hecho acaecido
el día de ayer, viernes 11 de marzo. Ya a las 20 horas, todos los canales en transmisión conjunta compartió el primer mensaje del presidente en curso a toda la nación. Y a donde uno, radio, televisión, redes sociales, todo el mundo comentando aquello. Y para los jóvenes, o para los más jóvenes, este traspaso de mando es icónico. Tiene una fuerza tremenda, particularmente porque el presidente que acaba de asumir la presidencia de nuestro país es uno de los más jóvenes de la historia. Para los más, a ver, ¿cómo lo digo? Para los no tan jóvenes, este es un traspaso de mando más. De hecho, desde que volvimos a la democracia en pleno, este es el 7º cambio de mando. El 7º cambio de mando. Y desde que somos república, ha habido más de 70 cambios de mando. Desde 1826 a la fecha, muchas personas han ocupado aquí lo que se conoce como el sillón presidencial. Y cuando se mira al futuro, muchas son las especulaciones respecto de este nuevo gobierno. Y se repite el principio. Desde la orilla que usted mire, hay una especulación diferente. Lo que dijo, lo que no dijo, lo que omitió, lo que exaltó, ¿verdad? Todo genera hacia el futuro. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Nunca más. Bueno, no quiero hacer eso. Pero lo hice, disculpen, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? Bueno, eso es lo que pasa en nuestro mundo. Nuestra visión está sesgada por nuestra naturaleza. Los seres humanos no tenemos la claridad conceptual para poder evaluar exactamente lo que estamos viviendo, porque nuestro punto de observación está muy cercano a la Tierra. Y entonces aquí la pregunta, ¿cómo entender o saber lo que realmente pasa a nuestro derredor? ¿Cómo entender o saber exactamente lo que pasa a nuestro derredor? Para tener una visión amplia de lo que pasa a nuestro derredor, deberíamos alejarnos y mirar desde arriba para poder ver con claridad qué es lo que está pasando. Pero ningún ser humano tiene esa capacidad. Y podemos enfáticamente decir, o categóricamente decir, que esa claridad para saber lo que pasa a nuestro alrededor ocurre o se da a través de la visión que expresa Dios a través de su palabra. Porque Dios sí tiene esa capacidad para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, y me hizo mucho eco lo que don Omar decía hace un momento atrás respecto de la verdad. ¿Qué dice la Escritura respecto de la verdad? Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Y entonces la palabra de Dios hace declaraciones muy potentes respecto de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Aquí algunas escrituras. La primera escritura que voy a traer a colación es Daniel 2. En Daniel 2, Dios hace una declaración muy potente a través del profeta Daniel. ¿Qué dice Dios respecto
de lo que ocurre en el mundo, aquí Daniel dice lo siguiente. Y Daniel habló a Nabucodonosor y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios hace esta declaración. Él es el que está a cargo. Ya, el ser humano no cree, pero que el ser humano no crea no cambia las cosas. Dios sigue estando a cargo. Y también el Salmo 75 dice, Salmo 75, verso 7, Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es el que está a cargo de todo lo que nosotros vivimos. Y Job hace una declaración potente, que todo lo que le pasa a uno tiene un propósito. Job 1, verso 20. Job 1, verso 20. Job 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo lo que uno vive, sea bueno o sea malo, Dios está a cargo. Mas también la Escritura dice algo interesante respecto de la vida. Cuando uno mira la vida así en su espectro más amplio, respecto de los reyes que asumen. El libro de Eclesiastés dice algo que nosotros, en cierta medida, y digo nosotros, las personas que hemos pasado la medianía de la vida, hemos visto no pocas veces. Eclesiastés 4, verso 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. ¿Y qué dice? No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Nosotros, los que hemos vivenciado estos 7 cambios de mando, lo hemos visto en todas las vueltas. En todas las vueltas el ganador gana porque ganan los votos. Y los que ganan los votos van y se encuentran con su presidente, y los vítores y las banderas y los aplausos. Esto es algo habitual. Y aquí Eclesiastés dice, ¿verdad? Sin embargo, los que vengan después de él tampoco estarán contentos de él. Y eso es cosa de ver las encuestas de opinión
respecto de las gestiones que tienen los presidentes, no solo en Chile, en todas partes del mundo. Parten con vítores y aplausos y alegría y abrazos y tantas cosas. Y después empiezan las estadísticas, 40% de apoyo, 30% de apoyo, y ahí nos vamos. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. La Escritura es muy clara y sabia, porque sabio es quien escribe la Biblia. La vida es un ciclo que gira en redondo. Para poder entender lo que pasa en el mundo, tenemos que acercarnos a Dios y su palabra para entender lo que pasa. Y además de entender lo que nos pasa, Dios es quien tiene y da la claridad conceptual para entender la realidad. Dios es quien tiene esta visión. Y por eso todos nosotros deberíamos atender la verdad de Dios. Y lo que vamos a analizar de aquí para adelante es el análisis que hace Dios respecto del presente, del hoy, del ahora. ¿Qué dice Dios respecto del presente? Primero que nada, respecto del presente, Dios califica al mundo presente de malo. De malo. Aquí en Gálatas, Gálatas 1, nos encontramos con este calificativo que Dios hace respecto del mundo. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí la palabra siglo proviene del griego aion, y el diccionario Strong, una de las definiciones de la palabra aion es mundo, también edad, era, nuestro presente siglo, nuestro presente mundo es malo. Dios califica a este mundo como malo y nos advierte que en este mundo malo, los que quieren o los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Lo que don Omar nos dijo hace un momento atrás, viene un tiempo en donde si la Constitución que nos protege, porque en este momento hay un amparo legal respecto de las iglesias y de lo que enseñamos en las iglesias. Viene un tiempo en donde si se quita ese amparo, bueno, a ver, ¿de qué tiempos estamos hablando? Y Dios nos advierte que los que quieren vivir piadosamente vivirán persecución. Aquí en Segunda de Timoteo 3,
verso 10, hablándole Pablo a Timoteo, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y aquí Pablo a Timoteo le dice: y también, porque no era solamente Pablo el que vivía esas cosas. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y entonces aquí la pregunta, bueno, ¿qué es vivir piadosamente? Y esta palabra piedad proviene del latín pietas o pío, que puede traducirse también como devoto. Piadoso es un adjetivo que está vinculado con la piedad, la virtud que implica devoción hacia Dios y lo religioso, y que se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Es bueno hacer estas aclaraciones, esto de la vida piadosa. La vida piadosa no es solamente un eslogan. La vida piadosa, y esto lo dice Google, se refleja en una conducta piadosa. O sea, no estamos hablando solamente de teoría, sino que definitivamente de práctica. La piedad es una virtud divina, la que está asociada con la misericordia. Y entonces la pregunta, ¿la vida piadosa cómo se refleja? Con actos piadosos. No es solamente una cuestión de definición. No es un título, es un atributo, o podríamos decir un fruto. De allí que para Dios sea tan importante amar misericordia. Esto de amar misericordia aparece una sola vez en la Escritura, en Miqueas 6, verso 8, cuando el profeta pregunta: ¿con qué se agradará el Eterno de mí? ¿Se agradará de ofrendas materiales, de millares, de carneros, de arroyos, de aceite? Y el profeta, inspirado por Dios, le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos advierte que en este presente mundo malo, los que quieran ser piadosos vivirán persecución. Y entonces aquí la pregunta, bueno, ¿y recibiremos persecución de quién? De nuevo, aquí la visión de Dios. ¿Quién nos va a perseguir? ¿Quién nos va a perseguir? Bueno, uno dice, bueno, el mundo malo. Sí, pero ¿quién está instigando detrás? Bueno, el instigador. ¿Y quién es el instigador? La Escritura dice. ¿Quién es el instigador? En Efesios 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Dice aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra realidad actual es que estamos en una guerra espiritual.
una guerra espiritual. Satanás es nuestro enemigo y sus huestes. Y Satanás puede instigar también a personas. Porque si bien Dios declara quién es el titiritero, este titiritero instiga o incita a otro que participa en esta persecución o guerra. Esto queda claramente expresado en el libro de Job. Claramente en el libro de Job queda expresado que Satanás es quien contraría a Job. Eso no queda lugar a dudas. Vayamos, Job. El relato introductorio, ¿verdad?, es cuando Satanás se presenta ante Dios y en el verso 12 voy a comenzar a leer. Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios lo limita a Satanás en este caso. Y salió Satanás de delante del Eterno. Job 1:12. Y ahora vamos a leer el 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces, esto es un tema, es interesante porque Satanás es quien se alza contra Job y utiliza todas sus herramientas. Y en este caso utilizó a los sabeos. Y entonces la pregunta, bueno, ¿quién eran los sabeos? Los sabeos o sabeanos fueron un antiguo pueblo que hablaba una antigua lengua sudarábica que vivieron en la tierra bíblica de Saba, hoy Yemen, en el suroeste de la península arábica, de Oriente. Y Job vivía en Oriente. Y entonces las conclusiones a las cuales uno llega es, los sabeos negociaban con Job. Tienen que haber negociado con Job. Si Job era un hombre que tenía una riqueza pero tremenda, y una riqueza tremenda no se sostiene en un campo chico. De hecho, no quiero extenderme en esto porque yo sé que me va a faltar tiempo, pero si hay una hacienda que tiene 1000 bueyes o que tiene... Mira, vamos a ir allá al texto. Al texto. Una hacienda gigante. Aquí, su hacienda era 7000 ovejas. 7000 ovejas. Las ovejas comen pasto y la característica que tienen las ovejas, y por eso los ovejeros, los dueños de las ovejas pelean con los dueños del ganado bovino, del ganado de las vacas, porque las ovejas talan. No sé si saben aquello, talan, se comen hasta las cortezas de los árboles. Las ovejas son terribles. Usted quiere cortar un predio, consígase unas ovejas y tírelas ahí para que coman. Comen todo, no dejan nada. A diferencia de los ganados bovinos, que con la lengua van cortando, pero siempre queda un tallito. Y esto lo digo porque estos animales que tenía Job no podían vivir juntos. Tienen que haber estado en pasturas diferentes, porque juntos ahí iban a terminar mal. Véanlo. 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Ahora, 500 yuntas de bueyes. ¿De dónde salen los bueyes? ¿Qué son los bueyes? Los bueyes son toros capados.
¿verdad? Bueno, pero ¿quién produce los 500 bueyes? Bueno, las ovejas que los paren. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando aquí de miles de animales. El forraje para aquellos animales, miles. Una hacienda gigante que tenían vecinos y que por muchos años sus vecinos fueron buenos vecinos, amigos con quienes conversar, no solo conversar, negociar. Si cuando se mataban los animales, bueno, ¿qué se hacía con los cueros? ¿Qué se hacía con las carnes? ¿Qué se hacía? Bueno, no era solamente para reproducirlo y contarlo, era para hacer comercio. Bueno, los sabeos fueron por mucho tiempo amigos. Pero intervino Satanás y ya no fueron amigos. ¿Y qué decir de los caldeos? El versículo 17. Cuando llegan a darle la noticia a Job y le dicen todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás metió la cola, como decimos en Chile, metió la cola y los amigos ya dejaron de ser amigos. Y aquí una pregunta que uno puede hacerse. ¿Debido a qué sus vecinos cambiaron la relación de amistad con Job por una enemistad? Y una enemistad belicosa, porque aquí ya no era solamente enemistad. Una enemistad donde si te encuentro te asesino. ¿De dónde cambió? ¿Por qué cambió? Bueno, ¿quién estuvo a las sombras? Satanás. En Ezequiel 38, ahí cuando se habla de uno de los ataques de Gog y Magog, en Ezequiel 38, la Escritura describe aquí algo. Ezequiel 38, verso 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Eterno el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Cuál es el mal pensamiento que concibió Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal? Dice aquí, este es el pensamiento. Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín. Ese fue el mal pensamiento. Un mal pensamiento que se nutre ¿de qué pecado? Es una pregunta retórica. No quiero que lo piensen. ¿De cuál pecado? Hay un pecado en particular. El 10º mandamiento, que dice, no codiciarás. No codiciarás. Bueno, ¿quién le metió en la cabeza la codicia? Mira, habitan desconfiadamente. Vas a ir y vas a atrapar aquí, vas a traer y vas a ganar y qué sé yo. Pero Dios nos advierte que Satanás es el gran instigador. Y también Dios nos advierte que este gran instigador influye en terceros para acometer contra los que quieran vivir piadosamente. Y uno empieza entonces debiéramos entonces empezar
a pensar, a reflexionar en lo que estamos viviendo. Y para poder entender nuestro mundo debemos contar con información fidedigna. Y el único que puede entregarnos información fidedigna es Dios. Porque es Dios quien conoce al hombre y al corazón del hombre. Dios es el único que tiene este atributo de saber lo que hay en el corazón del hombre. Aquí en Jeremías 17, la Escritura nos dice, en Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios hace una declaración potente. Yo, el Eterno. Yo, el Eterno, conozco el corazón. Dice aquí, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce, nos conoce. Él sabe lo que pasa por dentro de nosotros. Podríamos decir, es ingenuo pensar que uno puede engañar a Dios. Es ingenuo, no tengo una palabra exacta para poder decirles a ustedes que es ingenuo pensar que uno puede engañar a Dios. Uno puede engañar a los hombres, por supuesto, y no tan por supuesto, pero sí se da, ¿verdad? Que entre seres humanos nos engañamos y nos ponemos caras, lo que se conoce como hipocresía. Pero Dios es el único que es capaz de conocer el corazón del otro. Jesús vio el corazón de los hombres que le rodeaban. Una de las cosas que a mí toda la vida me ha llamado la atención del relato de los evangelios es cómo se comportaron los judíos, fariseos y saduceos con el Cristo. Siempre me ha llamado la atención, porque eran hombres religiosos. Uno empieza a sacar cuentas. Piensen ustedes que eran hombres que guardaban las fiestas. Eran hombres que guardaban Pascua, por supuesto que guardaban Pascua. Acuérdense que los fariseos allí no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. ¿Y qué más contaminados no podían estar si habían hecho una celada a Jesucristo? Dios ve el corazón. Aquí en Mateo 9, Mateo 9, en el verso 1, aquí Jesús dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ves? Jesús tenía esta capacidad de leer el pensamiento. Y Jesús les retruca y les dice: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda?
y los llevó a un terreno allí difícil de dilucidar. ¿Qué es más fácil? Levántate y anda, o decir tus pecados te son perdonados. Verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate y anda. Dios es el único que tiene la capacidad de ver nuestros corazones y nuestras intenciones. Y Él ha descrito a nuestro mundo. Y nos ha dicho que nuestro mundo es un mundo malo. Y por un lado tenemos a los que quieren vivir piadosamente. Mas también hay otro lado, los que no viven piadosamente. Los malos hombres. ¿Y qué dice Dios respecto de los malos hombres? Dios ha dicho que los malos hombres, allí esta es una escritura que está en 2 de Timoteo 3, en el verso 13, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo que está siendo gobernado e influenciado cada vez más por el espíritu malo que los gobierna. Y a medida que nos acerquemos a los tiempos del fin, más notorio será esta influencia. Y por eso no debiera resultarnos raro ni sorprendente caer en la cuenta que el mundo, para todos los que quieran vivir piadosamente, se va a volver más difícil. Vivimos en un mundo malo con una influencia negativa, nefasta, que va increciendo. ¿Cuál debiera ser entonces nuestro trabajo en lo espiritual? Nuestro trabajo en lo espiritual debiera ser acercarnos a Dios y a su palabra. Acercarnos a Dios y a su palabra, pero con las uñas y con los dientes, con todo el corazón. Porque Dios es quien va a evaluar nuestras vidas, no tanto por lo que hayamos sabido, sino particularmente por lo que hayamos hecho, con lo que sabemos. Estamos viviendo tiempos complejos. Esto de la persecución. ¿Saben ustedes que encontré un artículo aquí lo tengo, cuando uno piensa las persecuciones, ¿cuándo vendrán las persecuciones? Por ser cristiano en este mundo, ya hay persecución a los cristianos. Aquí hay una ONG francesa que se llama Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Y esta semana Puertas Abiertas hizo una publicación en la cual dice: más de 360 millones de cristianos sufrieron una fuerte persecución o discriminación a causa de su fe en el mundo en el 2021. Y aquí dice que estos cristianos, hay católicos, ortodoxos, protestantes, baptistas, evangélicos, pentecostales, en 76 países.
Y también trae algunas estadísticas muy interesantes. En el 2021 fueron asesinados 5.898 personas que se denominan cristianas. Según el informe, 8 de cada 10 murieron en Nigeria. No es un tema menor, ni es un tema donde podamos decir, mire, nosotros nos sacudimos aquí. Porque nosotros no vivimos en Nigeria, vivimos en Chile. Y en Chile hasta aquí no hay persecución religiosa. Eso no quita que no vaya a haber, porque la Escritura dice que seremos perseguidos. ¿Qué hacer en este presente mundo malo? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, clamar a Dios que venga su reino y perseverar en Él hasta el fin de nuestros días.